Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Perejón. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida esta tarde para hablar vamos a hablar de dos casos el día de hoy, uno de los cuales es muy lamentable y es pues el de una familia de médicos cubanos que fueron a México y que hoy una de ellas está enfrentando una deportación. También vamos a hablar de otro caso, y es el caso de los migrantes que vinieron en un bote. Ustedes recordarán el martes, estuvimos publicando esta historia. Estuvimos publicando la llegada de 43 balseros cubanos, 43, en este pequeñísimo bote que supuestamente, pues, bueno, supuestamente lo que nos dice la familia es que fue robado en La Habana. Ya ellos están siendo liberados aquí desde el día de ayer, se han estado liberando. En Martín Noticias tienen el reportaje completo. Antes déjenme darle la bienvenida al abogado Myron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Mario. Bueno, lo primero, abogado, estos balseros cubanos, 43 balseros cubanos que llegaron a bordo de esta embarcación, los están liberando. Eh, yo soy súper cuidadoso con este tipo de historias porque no quiero que nadie vaya a embullarse, a montarse en una balsa cuando es extremadamente peligroso. Pero la noticia es esta, ¿no? Los están liberando. El día de ayer liberaron unos cuantos. Parece que van a seguir las liberaciones. ¿Por qué los liberan cuando decían originalmente que no, que los deportarían? Bueno, Mario, primeramente, bueno, las liberaciones de las personas que están en detención, como estas personas que entran de esta manera, estas personas están sujetos a expedite removal y esto va a la consideración de ICE. Debido también, los pueden liberar debido a problemas de espacios, los pueden liberar porque no los consideran una amenaza para la seguridad nacional del país, porque tienen un sponsor aquí que puede encargarse de ellos. Todas estas cárceles de ICE, donde están todos los detenidos, cuestan miles de millones de dólares mensualmente al gobierno de los Estados Unidos. Y si estas personas no se consideran una amenaza para la seguridad nacional, pueden tener también una vía para poder de alguna manera hacer un ajuste de estatus. Ellos lo liberan bajo su propia discreción. Es una decisión discrecional, completamente discrecional de las autoridades de ICE. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijeron. Yo conversé, una colega mía, yo conversé con una colega mía y le dije que los habían liberado y ella fue. No, nosotros vinimos ahí. Por No eso que quisieran le que, digo lo- que, no ¿sabes? No querían que lo quería que filmaran. me... Claro que los grabaran. Ahora tenemos que empezar a hacer un papeleo y hacer las cosas, no sé. Con el CBP One, ¿no es cierto? Sí, algo así. Y, Bueno, no y, sé, ¿qué me harán? ¿Y qué esperanzas tenés? Mi esperanza es él. Lo traje conmigo. Es Hablando de un bebé. su ¿Cuánto bebé, tiempo tiene? 10 meses. 10 meses tiene. un bebé de 10. Eso fue lo que me impulsó a mí a salir ya más bien de aquel país, porque en realidad no tengo nada como para que un niño crezca como lo que tiene que crecer un niño. Hay mucha escasez, los apagones, todo. No hay nada. Pues el país de nosotros, mira que lo amamos y dejamos cosas atrás como mis padres. Por lo menos yo me dejo mis padres y tengo tremendo vacío, pero no hay otra forma porque protestar no puedo. Nada me van a ayudar en protestar porque protesto voy preso. Bueno, el reportaje completo lo pueden encontrar en Martín Noticias. Ahora, abogados, son los balseros que llegaron, hemos dicho, han liberado una parte. Yo le pedí información así a ICE, que es la Policía de Inmigración. Me mandaron a ver a los de CBP, a los de la patrulla fronteriza. Normalmente cuando tocan tierra piden asilo, ¿no? Exactamente, sí, Mario. Piden asilo, hacen un pedido de miedo creíble, de que tienen miedo a regresar a su país. Automáticamente, CBP aquí en Maratón, que es por donde ellos entran normalmente, los va a procesar bajo lo que se llama el 235 Expedite Removal. Van a estar sujetos a un miedo creíble,
o simplemente los pasan directamente a Corte de Inmigración y ahí en la Corte de Inmigración tienen que presentar un asilo. Y eso es importante, entonces que lo mantengan en mente porque después vienen los problemas que creo que a muchos de ellos le han dado I-220A. Entonces, si te dan la I-220A, después creo que ustedes, abogados, habían hablado de que hay un mal procesamiento y que entonces Sí. se les puede pedir un parol, ¿no? Exactamente, ellos tienen que ser liberados con parol, es la única forma que el departamento tiene para liberarlos. Ok, pero le están dando I-220A, es lo que tengo entendido. Y tenemos otro caso que también quería tocarlo con los abogados hoy, y es el de una pareja de doctores cubanos que estaba trabajando en México. Estos doctores cubanos cruzaron la frontera de manera ilegal y una de ellas, la esposa, no pudo pasar la entrevista de miedo creíble. Lo primero que voy a decir es lo que he dicho hasta el cansancio en este espacio. No puede cruzar usted la frontera de manera ilegal. Para eso está el CBP-1. Haga el CBP-1. Si no hace el CBP-1 y cruza la frontera de manera ilegal, va a ser sometido a una entrevista de miedo creíble. Bueno, en el caso de ella no la pasó. Abogado, en el caso del esposo está esperando para pasarla. ¿Qué recomendaciones a partir de este caso y qué se sabe de este caso? Bueno, Mario, es muy importante para todas las personas que se enfrentan a una entrevista de miedo creíble. Tienen que prepararse. Tienen que prepararse antes de ir a esa primera entrevista de miedo creíble. Ni siquiera estoy hablando de la apelación, ¿ok? Cuando usted se enfrenta y se sienta delante de ese oficial de USCIS, un oficial de asilo, normalmente las entrevistas se hacen por teléfono, es lo que los procedimientos como ellos proceden. Este oficial va a comenzar a hacerte una X cantidad de preguntas. Estos oficiales tienden muchísimas veces a, de alguna manera, llevar esta línea de preguntas por donde ellos quieren y tus respuestas no van a llevar a un miedo creíble. ¿Por qué? Porque tú simplemente vas a comenzar a hablar de que si tu trabajo, de que si había escasez de comida, de que si no había corriente, desde que si el vecino me estaba haciendo no sé qué, y eso no es base de protección de asilo. Tienen que tener, señores, bien claro cuáles son las bases de asilo. Es por persecución política, religión, pertenecer a un grupo determinado de personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? So, si tú no eres capaz de llevar, tú tienes que ser el líder de esta conversación. Tú tienes que ser capaz de llevar a ese oficial de asilo a donde tú quieres. Por supuesto, siempre respondiendo lo que el oficial te está preguntando. ¿Por qué, Mario? Porque hay una cosa en inmigración que se llama credibilidad. Es donde muchas personas fallan. Cuando una de las cosas que tiene un gran peso en credibilidad es cuando tú comienzas a evadir las respuestas, las preguntas, disculpa, del oficial de asilo o del juez de inmigración. ¿Qué pasa? Tienes que responder lo que te preguntan, porque si tú respondes otra cosa, ellos te van a decir que tú no eres creíble y por eso te denían también. Pero tus respuestas a la pregunta que ellos te están haciendo tienen que generar más preguntas para ese oficial de asilo y esa es la manera que tú logras que ese oficial de asilo te haga las preguntas correctas de acuerdo a lo que te pasó. Entonces, tú tienes que darle a tu entrevista de miedo creíble un enfoque de acuerdo ¿cómo decirte? A la parte de protección que tú estás pidiendo al asilo. Si es bajo política, tu respuesta tiene que ser, ok, yo fui perseguido político por mi opinión política, mi opinión política. Esas son las dos palabras claves ahí. Si tú eres perseguido por religión, ok, yo era perseguido en mi país y debido a mis pensamientos religiosos, a cómo yo pensaba de manera religiosa, cómo yo profesaba mi religión, me hacían esto y esto, fulano de tal y el gobierno me estaba persiguiendo. Siempre, porque incluso estos oficiales van tan lejos a decirte, porque a veces tú le dices, no, porque vino un oficial y me arrestó, vino un oficial y me tocó la cárcel. La primera pregunta que te hacen es, ¿y por cómo tú sabías que era un oficial del gobierno? Esa es la primera pregunta que te hacen. Entonces, las personas tienen que ser capaces de esto. A veces, yo sé, es una entrevista, el 100% de las personas por primera vez se están enfrentando a un tipo de procedimiento de este tipo que es súper estresante. Las personas están muy nerviosas. Todo eso se sobreentiende, pero necesitan prepararse con una persona que sepa y que haya estado anteriormente en este tipo de procedimientos para que los preparen, le digan cómo tienen que contestar, cómo tienen que enfocar sus respuestas, cómo tienen que darle ese matiz que tú le hagas a ese oficial creer o que ese oficial se dé cuenta de que tú tienes miedo de regresar a tu país. Porque al final cuando tú lees los resúmenes
de esos miedos creíbles, dice, bueno, en realidad la persona no tiene ningún miedo creíble, porque no hay nada protegido bajo la ley de asilo a la que usted aplique, porque usted habló prácticamente de cosas que no tienen nada que ver con las áreas que el asilo protege, literalmente. Tú pides, después que terminas ese miedo creíble y que te llega una negativa de miedo creíble, tú pides una apelación al juez. ¿Qué pasa en una apelación? El mismo nombre lo dice, apelación. El juez va a considerar la entrevista de miedo creíble exactamente como está, lo mismo que tú le dijiste al oficial de asilo. Ahí tú puedes agregar todo lo nuevo que tú quieras, pero el juez no lo va a considerar. El juez no lo va a considerar. El juez va a ver si el oficial de asilo se equivocó en su decisión basado en que el oficial de asilo no consideró varias cosas o el oficial de asilo simplemente hizo una entrevista de miedo creíble donde no preguntó nada relacionado con miedo a regresar a tu país. Eso también pasa y eso es algo que puede virar el miedo creíble para atrás. Pero el juez no te va a aceptar que tú le pongas ningún tipo de evidencia nueva en ese miedo en esa apelación de miedo creíble. Por eso es muy importante que tu primera entrevista de miedo creíble tienen que estar bien preparados, tienes que saber en qué se basa, cuáles son las áreas que protegen el asilo, para cuál tú calificas, principalmente porque cuando llegas a la apelación no la vas a pasar. Porque cuando tú te sientas en la apelación, ok, tú le vas a decir al juez una X cantidad de cosas que tú no dijiste en tu entrevista de miedo creíble. Sin embargo, el mismo juez le va a decir a la persona de miedo creíble, a la persona que hizo el miedo creíble, ok, ese día el oficial de asilo te preguntó, ¿tú tienes algo más que adicionar? Y tú dijiste que no, está en el récord, eso está grabado. Entonces tú dijiste que no, ¿por qué todo lo que me estás diciendo ahora aquí no me lo dijiste anteriormente? Eso es importante y también usted debe de explicarle al oficial cuál es el peligro que usted corre si lo regresan a su país. Si regresan a su país me van a botar del trabajo. Eso no es un peligro para tu vida. O me van a mandar para el campo a trabajar en el campo. Eso tampoco es un peligro para tu vida. Entonces, ojo con eso. O sea, aquí muchas veces hemos hablado de las entrevistas de miedo creíble, de cómo prepararse para la entrevista de miedo creíble. Y y lamentablemente en algunos casos la gente incluso llega a decir, no, yo no tengo miedo de regresar a mi país. Bueno, si usted no tiene miedo de regresar a su país, usted no tiene asilo en este país. Usted lo manda para su país. Entonces, ojo con eso, de verdad. Bueno, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. Siempre, yo sé que me escriben muchas personas para que les responda preguntas de inmigración. Yo no soy abogado de inmigración. Siempre aquí a las 5 les respondemos las preguntas. Parola aprobada hace 10 meses que nunca tramitó el permiso de viaje. ¿Cómo solicita un nuevo código de acceso? Si ya tú creaste tu cuenta de USCIS, esa es tu cuenta de USCIS y tu caso está ahí. No la No hay creo. un código nuevo de acceso. No la creo. Le llegó la ¿No la aprobación. creo? No creó la cuenta Se le venció los 90 días. Ok, tu patrocinador tiene que pedir por un mensaje a través de la cuenta del de USCIS que le envíe un nuevo código de acceso. Ok. Bueno, seguimos por aquí. Es triste que puedan ganar el miedo creíble y no pueden tener la oportunidad de conocer esta gran nación a la cual estoy muy agradecida de haberme recibido. Dayi Guerra, te mando un abrazo. ¿Algo nuevo sobre María Elvira Salazar? No, nada nuevo hasta el momento. Felicidades, ya se quitaron la miseria. Ahora a trabajar. Estaba hablando Dolly sobre estos balseros. Alguien más también me preguntó por los balseros. Bueno, ya están algunos liberados, otros están en custodia y eventualmente saldrán también. Dios mediante. Ok, seguimos por aquí. En las declaraciones de los balseros que dicen de cómo obtuvieron el barco. Yanni, no, eso no es público. Las declaraciones que ellos le hicieron a inmigración, eso no es público. Y la verdad, no tenemos la respuesta de ellos, no la tengo. Gracias hasta Texas, Miriam, un abrazo. Vamos a ver. Dice Zuleira, sí, sé que el bote fue robado. Nosotros hicimos esa historia en Martín Noticias, está publicada la historia, está publicada la versión del dueño del bote. Es triste, ¿no? Para poder escapar de esa isla hayan tenido que robarse el bote de una persona y dejarla sin sustento, definitivamente, y eso no tiene justificación. Y ahí está, nosotros lo recogimos desde el primer día.
Ok, hasta yo quisiera irme aquí sin... Bueno, lo que está pasando en Cuba es horrible, la verdad, lo que está viviendo la gente. Buenas tardes. Estoy aprobado como patrocinadora de mi hermana. Ella aún espera de su ATA. ¿Ella debe argumentar a CBP que es licenciada en enfermería o eso no sirve de nada para autorizar su ATA? Bueno, tú no puedes alegar nada CBP hasta el momento que llegas aquí a Estados Unidos. Ujú. Porque simplemente esto de paro humanitario es un proceso que tú a través de la aplicación de CBP lo único que tú envías es tu pasaporte, una foto tuya y tus datos personales, no te vas a enviar nada más. Iris Noel, no sé de qué nos sirve seguir esperando por el paro. Ya llevamos casi 2 años aquí y estamos esperando un proceso legal. Iris, lamentablemente eso no está en las manos ni del abogado ni de este servidor. Es una cosa del gobierno federal quien tiene ese programa. Han llegado más de 100.000 cubanos, ciento y pico mil o 200.000 haitianos. Es decir, muchísima gente ha llegado. Es una cuestión de suerte, la verdad, de que salgas. Si no sales, pues lamentablemente no es que podamos hacer nada. Me alegro mucho que los vayan liberando y no repatriando para este infierno. Soy cubano, saludos, saludos Jesús. Ok, vamos a ver desde Venezuela, excelente trabajo, esperando mi I-134A, que se sabe de las huellas de los patrocinadores. Repito lo que les dije el otro día. De hecho, le escribí al Departamento de Seguridad Nacional, para variar no han contestado, pero ahí está, seguiremos esperando. Si usted le llega la cita para las huellas digitales, no tiene que esperar a que le llegue la carta física. Puede con el recibo online, puede ir al lugar de hacerse las huellas y allí se hace las huellas. No hay cola, está rapidísimo, así que hágalo. Ok, nos aprobaron el parol en febrero, pero aún a mí no me llega el permiso de viaje. Mi esposa ya está allá. ¿Qué me aconsejan hacer? Ok, si te aprobaron el parol pero no hay el permiso de viaje, tu esposa ya vino, puedes hacer una 7001, intentarlo, a ver si están en el mismo grupo. Pero normalmente es esperar a que haya el permiso de viaje. A mi hija le dieron residencia CEU7. ¿En qué pudiera afectar su estatus? A mí y a su mamá nos dieron CEU6. Somos cubanos. ¿En qué pudiera afectar eso el presente y el futuro? Absolutamente nada. Ok. El CEU7 es como un derivativo del CEU6. Si mi esposo cerró sus taxes con 57.000, ¿le alcanzará para ponerme la reclamación a mí y a los 2 niños? Sí, le sobra. Ok. ¿Los niños tienen que tener el mismo correo electrónico de la madre? No necesariamente, pero lo pueden poner para que vean todas las notificaciones. Tengo una prima que entró con I-220A. El juez le paró el reloj a los 31 días y no ha podido sacar permiso de trabajo ni social. Ok, no es que el juez le paró el reloj a Alfredo. Es que cuando ella fue a su corte, fue sola, el juez le preguntó si ella quería un aplazamiento de esa corte para buscar un abogado. Ella le dijo que sí, y como estás causando demora en el caso que no es justificada, eso para el reloj. Esa es la ley, ¿ok? Si no quería que se parara el reloj, tenía que conducir la audiencia, ella sola, aceptar o negar lo que decían su NTA y entonces coger una fecha final de corte. ¿Es cierto, abogado, que están dando paroles en Texas? Mario, eso es algo que he visto simplemente en redes sociales, no tengo conocimiento de primera mano sobre eso. Ok. Tengo por aquí, llevo esperando mi residencia 1 año y 15 días y sin embargo hay personas que entraron últimos que yo y ya la han obtenido y eso me alegra, pero me gustaría saber por qué sucede eso. Las residencias están sujetas, Julio, a un tiempo de procesamiento de hasta 3 años. El hecho que unas sean procesadas más rápido que otras, esas son decisiones de USCIS internas. No hay una explicación exacta para eso. La explicación es que simplemente el oficial que tiene tu caso no lo ha procesado porque está dentro de su tiempo de procesamiento y lo tiene, como decimos, y lo tiene ahí engavetado. Hola, soy cubano, estoy en México aplicando el CBP, mi pasaporte está por vencerse, ¿qué debo hacer? Trata de renovarlo. Ok. Vamos a ver. Esta pregunta, porque hay bastante temor con este tema de. A ver, fue lo de la pregunta. Hay bastante temor con estas declaraciones que ha hecho el presidente, el candidato a vicepresidente J.D. Vance y el candidato a presidente Donald Trump con el tema del parol, la CBP-1
En el caso específico de Trump, dijo que iba a eliminar CBP-1. En el caso de J.D. Vance, hablaba también de los inmigrantes que habían entrado por CBP-1 y el parol. Abogado, ¿qué tanto deben temer los inmigrantes que ya han llegado con estos problemas? No, absolutamente ningún tipo de temor. Ya ellos están dentro de Estados Unidos, tienen un parol en sus manos, tienen sus procesos comenzados, pidieron sus aplicaciones de asilo, ningún tipo de temor que esté aquí adentro. Ok, entonces eso es importante. Yo quiero recordarles a muchos de las personas que nos ven, nunca han estado en una elección presidencial, porque en Cuba no hay elecciones, en Venezuela eso es una pantomima, y en Nicaragua ni te cuento. Entonces, no saben de qué políticos hablan, de cuánto hay en sus campañas, etcétera, y la gente coge miedo. O sea, a mí me escriben con temor, etcétera. No tengan miedo. Si usted tiene un parol, y entró a este país con un parol, usted está legal. Si usted es cubano, al año un día aplica su ley de ajuste cubano. Pero si usted no es cubano, usted hace su asilo y usted sigue legal. No tiene que tener ningún miedo. Ni Trump, ni Biden, ni Kamala, ni nadie lo puede deportar de aquí. Solamente un juez de inmigración y después hacer el debido proceso, que es un proceso bastante extenso, por cierto. Ok, ¿algún problema con otorgar residencia a los que entramos por parol humanitario? En marzo del 23 apliqué hace 6 meses y nada de la residencia. Magali, 6 meses no es nada, son 3 años. Son 3 años de plazo. Exacto. Mi hijo, ciudadano americano, me puso en febrero de este año, a mí que soy madre soltera. ¿Me puede decir más o menos qué tiempo demoraría la reclamación de hijo, ciudadano, madre? Más o menos a que te aprueben la I-130, unos 11, 12 meses, un año. Después viene el proceso consular, demora 3, 4 meses, depende cuán rápido tu hijo envíe toda la información al Centro Nacional de Visas. Ok. Eso sería más o menos entre unos 15 a 17 meses en que tú llegues a Estados Unidos con tu visa de inmigrante. Es bien rápido. Ok. María J., yo soy residente hace 1 año y medio, pero mi hijita de 3 años no. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, la pregunta por ahí. Buenas tardes. Una persona que haya entrado puede aplicar a su residencia sin haber hecho asilo, que haya entrado por CBP-1. Sí, puedes aplicar a tu residencia si eres elegible, claro. Si eres cubano, puedes aplicar a la residencia si te dieron una I-94, si te dieron un parol en la frontera. Entré con parol venezolano, pero ya se me vence. Aún puedo aplicar al asilo, tengo TPS. Tú puedes aplicar al asilo dentro de tu primer año. Si no aplicaste en tu primer año estando aquí, no tienes derecho a asilo ya. ¿Y entonces qué puedo hacer, abogado? Puedes aplicar a Withholding y CAT. Ok. Bueno, seguimos. Juan Cuesta, mi esposa califica para ciudadanía por matrimonio si es residente por 3 años y llevamos casados 15 años, pero yo llevo como ciudadanos 10 meses. Ok, para tu esposa poder aplicar a ciudadanía a los 3 años por casamiento, lo primero es que tú tienes que haber reclamado a tu esposa, tú siendo ciudadano americano. ¿Ok? Si tú eras ciudadano estadounidense en el momento que tú la reclamaste y entró con una reclamación aprobada, tú siendo ciudadano estadounidense, entonces es elegible a los 3 años para ser ciudadana. Por lo que me estás diciendo, no, ella tiene que esperar sus 5 años. El hecho de que tú seas ciudadano estadounidense y estés casado con una residente no quiere decir que la residente pueda hacerse ciudadana a los 3 años. Esto va a cómo la residente se hizo residente. Si la residente se hizo residente por ser beneficiaria de una I-130 de un ciudadano estadounidense, entonces ahí sí a los 3 años puede hacerse ciudadana. María, yo soy residente hace 1 año y medio y mi hijita de 3 años no. Ok, María, pero ¿cuál es la pregunta? Okay, sigo por aquí. Hay aplicaciones para buscar un patrocinador. La única que conozco es Welcome Connect y no, hasta ahora nunca he visto mucha suerte, la verdad. Soy 220A, mi recibo de asilo no ha llegado. Según la notaria, no me llegará. Pero el abogado Gallardo dijo que sí, que debo hacer para acceder. Pues es en línea, directo a corte. Ok, Helen, si tú estás en corte y tu asilo se envió a corte, tú tienes que pedir las huellas, ¿ok? Porque la corte no envía recibos. Eso es lo primero. Lo único que tú puedes obtener de la corte es una copia de tu asilo con un cuño de la corte.
Si tú quieres un recibo de USCIS, tú tienes que solicitar tus huellas a USCIS con una copia del asilo de la corte diciendo que tu asilo está en corte de inmigración. Entonces ellos te van a enviar recibo. Mientras tú no hagas eso, no te van a enviar ningún tipo de recibo por asilo. Gracias, abogado. Hoy tengo por aquí, le envié los documentos de mi visa U. Me llegó hoy un documento como algo de amparo. ¿Puedo cerrar la corte con esto? Tendría que ver qué tipo de documentos. Si tu visa está aprobada ya, entonces sí puedes cerrar la corte. Ok. A ver, aquí alguien está preguntando que qué tipo de... El seguidor venezolano está preguntando que qué tipo de solución puede obtener después de no haber aplicado al asilo en el primer año. A ver, te voy a poner el número de teléfono de los abogados, pero por favor, abogado, explique esto para todos esos que todavía no han hecho el asilo y se les está al vencer el año. Que todas las personas que entran a este país, en el momento que entran, ese primer día, tienen 365 días, un año, para aplicar asilo político. Si ellos no aplican asilo en esa ventana del año, pierden su derecho a asilo, ¿ok? El asilo es una de las opciones que está disponible para todo el mundo que entra a este país y que tiene, por supuesto, vale la pena aclarar, un caso de asilo, ¿ok? Ya sea por política, por religión, por lo que sea. Pero tienes un año para tú enviar ese asilo. Si tú no lo envías, pierdes ese derecho completamente. Otras maneras de ajustar estatus es o una visa de trabajo de inmigrante, que te da una residencia, necesitas un sponsor, o una visa de interés nacional, o necesitas una petición familiar, ya sea de un ciudadano estadounidense que es tu esposo o esposa, o de un ciudadano estadounidense que es tu hijo o hija mayor de 21 años. ¿Ok? También hay peticiones familiares de residentes, pero demoran muchos años. Entonces hay que tener cuidado porque puedes incurrir en presencia ilegal y te va a ser inelegible, vas a tener que pedir un waiver. Ok. Última pregunta. La residencia, llevo más de 400 días esperando a alguien en Instagram. Señores, con la residencia son 3 años. 3 años. Entonces, no es ni 20 días, ni 2 meses, ni 3, ni 5, ni un año, ni siquiera. En 3 años están en tiempo. Si se puede demorar hasta 3 años. Yo sé que todo el mundo está desesperado por tener su residencia, algunos para viajar, otros para estudiar, otros para hacer su vida, pero tengan paciencia. Saquen cuenta, solamente de Cuba han entrado en los últimos años 800,000 personas. Imagínense el resto del mundo. Es una barbaridad de gente. Todo eso está procesándose ahora mismo. Entonces, cuando usted está colapsado el servicio. Si usted va a ir al DMV, va a ver las colas que son kilométricas. Si va a pedir ayuda, va a ver las colas que son kilométricas. Bueno, así mismo está USCIS, para que tengan idea. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, abogado. Mañana seguimos. Ya está, Mario. Bueno, buenas tardes para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.